Un momento para presentaros. Bueno, pues continuamos, ¿no? Como decía esta mañana, pues hemos fusionado la mesa redonda de esta tarde, ¿no? En la que iba a participar la conferenciante, la profesora Esther del Campo, con la conferencia. Hemos redistribuido los tiempos, ¿no? Para dejar también un pequeño espacio al final. Vamos a dejar también para preguntas y comentarios. Y yo muy brevemente, para no consumir parte de ese tiempo a recursos escasos, quisiera presentar a quienes hoy nos acompañan en esta mesa, en este panel verdaderamente muy interesante, ¿no? En primer lugar, pues la verdad es que es un placer presentar a Esther del Campo, que es decana, en este momento decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, ¿no? Podría decir también mi casa, ¿no? Como profesor complutense, aunque ahora prestado a la Fundación Carolina. Es catedrática de Ciencia Política de la Administración de dicha universidad, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, también por la Complutense, y Master of Arts en Política Comparada por la Universidad de Carolina del Norte en su campus de Chapel Hill. Directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales entre 2012 y 2015, ¿no? Y además tiene otros cargos, otras responsabilidades, como que es vocal de la Junta Electoral Central de España. Y quisiera destacar sobre todo su amplio historial de publicaciones en materias como política comparada, el análisis institucional de las democracias, especialmente las latinoamericanas, cuestiones de descentralización política, también ha sido uno de sus campos de especialidad. Muchas gracias, Esther, por estar aquí. Nos acompaña también Francisco Javier Verdes Montenegro, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense, reconocido cuya tesis doctoral obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, tesis que versó sobre la dimensión de seguridad regional en la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, entre 2010 y 2017, ¿no? Que tuve además el enorme privilegio de ser su director, ¿no? Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, especialista en estudios de área de América Latina y el Caribe, específicamente en estudios de paz, seguridad y desarrollo. Cuenta también con una experiencia profesional prolongada como asesor parlamentario y asesor gubernamental. En la actualidad es investigador del área de estudios y análisis de la Fundación Carolina. Y finalmente Natalia Tini, también un gusto, un placer tenerte aquí. Es docente y directora de organismos parlamentarios internacionales del Senado de la Nación Argentina. Cuenta con una maestría en Integración y Cooperación Internacional. Está realizando sus estudios de doctorado en Relaciones Internacionales. Es docente titular de Política Internacional Latinoamericana y Argentina en la Universidad de El Salvador y profesora también de la Universidad Católica de Santa Fe. Entre las materias sobre las que ha dictado, digamos, lecciones, tiene docencia, se encuentra la política exterior argentina. Y desde abril de 2021 es directora de organismos parlamentarios internacionales, como dije, del Senado de la Nación, ¿no? En dos periodos distintos ha sido directora de Política Internacional de la Defensa en el Ministerio de la Defensa de la Argentina, en los años entre 2013 y 2015 y entre 2019 y 2021. Delegada por el Ministerio de Defensa de la República Argentina ante el Consejo de Defensa Suramericano, uno de los consejos sectoriales de la Unión de Naciones Suramericanas, y ha sido asesora en temas internacionales del bloque de diputados del FPV entre 2016 y 2019. Muchas gracias también, Natalia, ¿no? Y lo importante también son colegas, amigos, ¿no? Y hemos coincidido también en muchas aventuras académicas, ¿no? Y especialmente pues, en temas como los que estamos tratando en este curso. La mecánica que vamos a seguir, va a haber una intervención inicial, una conferencia por parte de la profesora Esther del Campo, seguida de unos comentarios, unas intervenciones más breves, ¿no? Por parte de Francisco Javier Verdes Montenegro y Natalia Tini, ¿no? A los que responderá la profesora del Campo brevemente para, a su vez, a continuación, dar paso pues, a vuestras intervenciones y preguntas. Esther, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por tus amables palabras, José Antonio, y sobre todo por la invitación. Fijaros que tengo que deciros que es mi primera vez en Santander, en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y le digo a José Antonio que espero que no sea la última. Bueno, es una broma, pero la verdad es que estoy súper agradecida, ¿no? Por esta oportunidad de poder estar aquí y sobre todo también por el clima, tengo que deciros, porque los que venimos de Madrid es insoportable.
sea, estamos casi 20 grados menos. Yo no hago otra cosa nada más que mandar por WhatsApp. Estamos a 21, estamos a 22. Es una cosa sorprendente. Bueno, vamos a, fuera de bromas, vamos a intentar ajustarnos al tiempo, sobre todo para no interferir luego también en la comida y en las actividades de la tarde. Fundamentalmente voy a hablar como media hora, de acuerdo, sobre la democracia en América Latina. Es decir, la primera parte de esa frase tan larga, ¿no?, que va por título en el curso. Y si queréis luego, quizás en la parte más de mesa redonda, que también vamos a intentar ajustar, pues entonces a lo mejor pensar si hasta qué punto la cooperación europea y la cooperación española pues ayudó o no a resolver parte de los dilemas, ¿no?, de la democracia en la región, que esa es una de las cuestiones. Tengo que deciros que, claro, mi posición no es política, es académica fundamentalmente, y quizás es una posición que yo creo que con el tiempo me estoy haciendo mayor, es pesimista hasta cierto punto, en el sentido de que uno dice, uy, la hiperinflación, eso ya lo viví, ¿de acuerdo? Es decir, incluso en el caso español, cuando hace la hiperinflación, mi primer préstamo hipotecario fue al 16%, lo digo porque aquellos que no lo sabéis, pues efectivamente eso ya lo hemos vivido también, en parte, ¿de acuerdo? Pero bueno, no soy una abuela cebolleta, que decir, no voy a estar todo el rato diciendo, bueno, lo que nos espera, esto va fatal, etcétera, etcétera. Pero sí quiero resaltar algunos aspectos, ¿de acuerdo? Fijaros que realmente la llegada de la democracia, la restauración de la democracia en algunos casos, y en otros casos simplemente la instauración de la democracia en América Latina, se produce en la década de los 80, pero se produce con muchísimas dificultades, ¿eh? Y también, sin embargo, con un gran... Ahí sí había una época de optimismo, ¿no? La región estaba profundamente ansiosa de alcanzar o de resolver los dilemas de esos procesos de transición a la democracia. ¿Por qué? Pues porque había que, de alguna manera, también intentar asentar la defensa y la lucha por los derechos humanos, que yo creo que esta es una cuestión fundamental, y muchísimos de los países de la región, y tenemos en la mesa Natalia, en el caso de Argentina, Raúl Alfonsín, pues claramente, efectivamente, hay una defensa muy importante, ¿no?, de los derechos humanos. Pero claro, eso no evita que no tengas otro tipo de problemas. Fijaros que los sistemas políticos que se implantan en la región son regímenes presidencialistas y yo os diría hiperpresidencialistas. Y esto es una de las cuestiones que después va a abordar Fran. Hiperpresidencialistas, además, con un fuerte liderazgo, en muchas ocasiones, que no está controlado por otras instancias o poderes del Estado. Quizás este es uno de los problemas que sigue persistiendo en la actualidad, la falta de mecanismos de control y de rendición de cuentas horizontal, fundamentalmente, entre los distintos poderes del Estado. Y eso ya lo advertíamos realmente en la década de los años 80. La presencia de otros actores, ¿no?, o la incapacidad también por parte de las instituciones políticas democráticas que surgían en ese momento también por controlar actores que habían sido los sostenedores de los regímenes autoritarios. Estoy hablando de Fuerzas Armadas. No sé, es un elemento que parecería que nosotros nos hemos olvidado en los últimos 25 años, pero luego vamos a hablar un poquito de los datos del Latinobarómetro del 2021, como ha hecho en su magnífica conferencia la secretaria de Estado, y os vais a dar cuenta que, bueno, parece que es una, diríamos, una reminiscencia del pasado, ¿no?, que de repente aparece también un poco en el horizonte actual, más contemporáneo, de estas democracias. Por supuesto, además, hay un horizonte económico que se parece en parte a lo que tenemos en la actualidad. Y era una crisis económica muy importante, es decir, fijaros que la década de los 80 la inauguramos también con la crisis de la deuda externa. Es decir, ese mes de agosto del año 82 en el que se produce, ¿no?, el famoso default, y de alguna manera muchos de los países de la región, especialmente México, dicen, es que no puedo seguir pagando los intereses de la deuda. Pues es un condicionante, yo diría, fundamental para muchas de las decisiones que tuvieron que tomar esos gobiernos de transición, que fijaros entonces venían fuertemente condicionados, en algunos casos por la experiencia autoritaria. Antes hablábamos, por ejemplo, de Chile, ha salido así de refilón, ¿no?, en esa. Yo no sé si soy pesimista o optimista, quiero equivocarme, ¿de acuerdo? Deseo con todas mis fuerzas equivocarme. Pero yo hablo con muchos amigos chilenos y la impresión que tienen es, la cosa se está poniendo difícil en este momento. Y veremos a ver si efectivamente conseguimos, de acuerdo, que en el referéndum que se va a producir en el mes de septiembre se apruebe la nueva Constitución. Y la nueva Constitución, en el fondo, quizás no ha sido capaz de generar ese nuevo contrato social, lo digo por anticipar parte de los problemas.
sí ha puesto luz sobre muchos de los problemas que tiene la sociedad chilena, pero quizás las soluciones que se han ofrecido son soluciones, diríamos, que representan a determinados grupos, pero que no son suficientemente consensuadas. Claro, el consenso es difícil. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Bueno, pues que en ese horizonte, ¿no?, de la década de los 80, pues muchas veces los rezagos autoritarios de estos sistemas políticos eran muy importantes, ¿no? Ponía el ejemplo chileno porque ahí claramente se advertía que cuando se ganan las elecciones a finales de los 80, ¿de acuerdo?, el primer gobierno de la concertación pues realmente tiene algunas peculiaridades, y es que tiene, bueno, pues como jefe de las Fuerzas Armadas al general Pinochet, que además es senador vitalicio, que además controla, es decir, que se ve un poco cuáles son todos los controles, ¿no?, y todos los mecanismos que tenían las Fuerzas Armadas para seguir teniendo interferencias en el sistema político y en el poder político, pues eran enormes. Pero podría decirlo de muchos otros, es decir, olvidamos que la transición brasileña se produce también, de acuerdo, en la década de los 80, con fuertes interferencias militares, que en el caso de Uruguay, que lo ponemos como ejemplo, de acuerdo, pues resulta que hay un pacto civil-militar de alguna manera también para establecer algún tipo de compromiso con las Fuerzas Armadas. Es decir, que no es tan fácil alcanzar ese tipo de acuerdo de cambios, porque en muchas ocasiones pues hay ese tipo de rezagos autoritarios. También el contexto económico, lo decía, era un contexto difícil, crisis de la deuda, pero además diríamos un modelo productivo, ¿de acuerdo?, que parecía, digo, porque aquí hubo toda una discusión en los años 80 que ya hemos olvidado también, si estábamos ante una crisis del modelo de industrialización sustitutiva y del papel del Estado, y entonces realmente con una fuerte también influencia de organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional incluido y Banco Mundial, pues las recomendaciones para la política económica fueron reformas neoliberales. Achicar, es decir, reducir el tamaño del Estado, privatizar en buena parte casi todas las empresas públicas, ¿no?, que habían venido funcionando mal, hay que decirlo, habían funcionado mal a finales de la década de los 70, y todo proceso, es decir, prácticamente cualquier proceso de liberalización, ¿de acuerdo?, que se produjera desde el punto de vista económico en estos países. Claro, la solución tampoco favoreció la democracia. Y si vuelvo a mirar de nuevo cuál era el horizonte político de estos países a comienzos de los 90, pues hasta el propio Banco Mundial dijo, quizás las reformas económicas no son suficientes y tenemos que sacar adelante reformas institucionales, ¿de acuerdo? Y ahí viene todo, diríamos, otro nuevo paquete de reformas, en donde, por ejemplo, lo digo por ir metiendo algún tipo de palito de la cooperación española, pues la cooperación española intentó sacar muchas de estas reformas. Es decir, y el papel de la cooperación española en la región fue muy importante, por ejemplo, para las reformas descentralizadoras. Por ejemplo, nosotros y los alemanes, y USAID en una parte, ¿de acuerdo?, éramos los que realmente la GIZ, la cooperación española, y USAID en algunos países de la región, pues alentamos procesos de descentralización que además eran demandas internas, por decirlo así, autónomas, ¿no?, por parte de muchos de estos territorios. Pero bueno, lo hicimos regular, vamos a ser honestos. También alentamos, por ejemplo, reformas judiciales, eran muy importantes, pero hicimos una inversión enorme, lo digo siendo crítica, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, hicimos una inversión enorme en las escuelas judiciales. Yo recuerdo muy bien el caso de la que teníamos en Sucre, ¿de acuerdo? Y luego resulta que formábamos a gente durante casi 2 años, pero luego no eran integrados dentro del sistema judicial boliviano. Es decir, que faltaba primero una apropiación, por decirlo así, por parte también de las autoridades locales de lo que significaban todas esas transformaciones institucionales, y luego, lógicamente, la sostenibilidad de muchas de estas reformas, que eran caras, difíciles de sostener en el tiempo, y precisaban una cierta, yo diría, un cierto vigor institucional. Es decir, porque aquí el asunto, de nuevo, es la importancia de las instituciones. España, por ejemplo, alentó también, dentro de esas reformas institucionales, los procesos de modernización administrativa y de profesionalización de las estructuras burocráticas. Y tuvimos bastante éxito en el sentido de que las leyes de servicio civil de carrera en muchos de estos países beben un poco, ¿de acuerdo?, de nuestra Administración General del Estado, que además funciona muy bien.
Pero realmente luego una cosa es la norma, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la realidad política. Y cuando tú, de alguna manera, tenías una ley de servicio civil de carrera, pero luego resulta que el clientelismo político o el favoritismo, por decirlo así, o el nepotismo, era el criterio fundamental por encima del meritocrático y de la existencia de una carrera profesional, pues al final muchas de estas reformas fueron más bien papel mojado. Vamos, es decir, sin quitar la importancia que tuvieron y que eran absolutamente necesarias, vuelvo a decir. Fijaros, la democracia en los años 90, si yo la tengo que pensar con una sola palabra, es el regreso de los populismos, de acuerdo, en la región. Es decir, entramos en la década de los años 90 con reforzamientos de los hiperpresidencialismos y de los populismos. Muchos de estos populistas ya no eran de la vieja escuela, por decirlo así, no pertenecían al populismo clásico, sino que más bien eran outsiders de la política, ¿de acuerdo? Que entraban con una fuerte crítica al funcionamiento de las instituciones, una crítica que además era ampliamente compartida socialmente, ¿de acuerdo? Muchos eran antisistema. Yo recuerdo un presidente paraguayo cuyo principal mérito fue decir que él no había votado nunca. Era un empresario que además tenía otro mérito, que era presidente de un club de fútbol. No me digáis si eso no es realmente méritos suficientes, ¿no?, para poder ser elegido presidente. Pero claro, en realidad representaba la época, en el sentido, yo vengo de fuera de la política, yo soy muy crítico con lo que se ha venido produciendo desde el punto de vista institucional. Yo además vengo del éxito privado, por decirlo así, soy popular, soy capaz de ganar, ¿no?, la confianza de los ciudadanos. Bueno, pues ese era un poco, y tenemos muchos de estos liderazgos neopopulistas en la década de los 90. También tenemos otro tipo de liderazgos. Estoy haciendo generalizaciones y seguro que me estoy equivocando, porque lógicamente no podemos meter, de acuerdo a todos los países, dentro del mismo tipo, por decirlo así. También es verdad que las normas, que las instituciones funcionaban de manera regular. Y yo digo que en ocasiones también hay problemas de diseño institucional muy importantes. Pongo muchas veces el ejemplo del caso ecuatoriano. Cuando uno ve la década de los 90, se da cuenta que la inestabilidad política que mencionaba también Pilar antes, pues es una constante, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. Y que echan de la presidencia hasta 6 presidentes, o sea, es impresionante, ¿no?, lo que es toda esa década. Claro, ¿y por qué? Pues porque hay un diseño institucional complicado. Es decir, un presidente muy fuerte, con un sistema multipartidista, es decir, muchos partidos, muy fragmentado, que, fijaros, ningún presidente hasta Correa tuvo mayoría legislativa desde el año 78 hasta mediados de los 2000, es decir, 2005. ¿Qué significa esto? Pues que nunca conseguía suficientes mayorías para sacar adelante, de acuerdo, las leyes. Y sin embargo, el impeachment, es decir, el proceso de enjuiciamiento político del presidente, era muy fácil. Porque realmente con un grupo bastante minoritario de diputados, que además eran de la oposición, pues lograban echar al presidente. Que no digo que alguno no se lo mereciera, ¿de acuerdo? Porque si hoy vemos a Abdalá Bucaram, pues bueno. Pero honestamente, volvemos a lo mismo, en el fondo lo que nos estamos diciendo es que se dan muchas circunstancias, por decirlo así. Fijaros que estoy mencionando muchas cuestiones. Estoy mencionando, por una parte, un contexto de débil institucionalidad. Instituciones frágiles que además permiten el surgimiento de neopopulismos, condiciones económicas en un contexto bastante complicado y, por supuesto, y no lo podemos olvidar, desigualdad. ¿De acuerdo? Si lo miramos desde los 90 para acá, es decir, desde los 90 hasta el 2018-2019, la disminución de la pobreza ha sido una constante en la región. Es decir, es verdad que se aceleró en la década, es decir, tuvimos una década, diríamos, buena, ¿de acuerdo? Pero si nosotros hacemos, es decir, si lo miramos desde la transición para acá, lo que vemos es casi diríamos, una evolución cíclica, porque después de la pandemia hemos vuelto a incrementar el nivel de pobreza. Y ahora mismo, de acuerdo a la situación, pues no parece, es decir, el crecimiento económico esperado no parece, ¿no?, que de alguna manera nos vaya a resolver los problemas de pobreza
o, si queréis, de crecimiento de la vulnerabilidad para amplios sectores de capas medias. Es decir, aquellos que se beneficiaron de esa década de crecimiento, de acuerdo, de mediados de los 2000, y que de repente pues ahora ya no son capaces de satisfacer sus expectativas. Y decía algo Pilar también que era muy importante, y lo que hay es un mal funcionamiento del Estado, malos servicios públicos, desigualdad de acceso, de acuerdo, muchas de esas cuestiones efectivamente se reproducen. Durante esa década de crecimiento económico parece que la política pasó a un segundo plano. Si os dais cuenta. Es decir, sí, lo teníamos de alguna manera en las páginas de los periódicos, pero como que los ciudadanos se mostraban más o menos satisfechos con el rendimiento de sus instituciones. Y ahí trato de deciros que yo no lo tengo claro y he estado escribiendo sobre eso en estos días, precisamente para La Carolina, porque yo lo que me preguntaba es si el mal funcionamiento de las democracias y esa relación con el rendimiento de las propias democracias y también el tema de los problemas, diríamos, del modelo productivo, son esos factores estructurales lo que determinan realmente la creciente insatisfacción, decía la secretaria de Estado, desafección, ¿no?, con respecto a las instituciones. Yo creo que sí, pero no lo explica todo. ¿De acuerdo? Y no lo explica todo, ¿de acuerdo? Porque creo que estamos asistiendo, y ahí es donde creo que difiero un poco de lo que se ha planteado antes. No soy optimista con esa idea de que estamos en una especie de modelo comunitarista donde el bien común se está convirtiendo en un nuevo paradigma frente al paradigma individualista que existía con anterioridad. Ahí es donde yo difiero, ¿de acuerdo? Claro que nos vamos a encontrar resguardos, por decirlo así, de esa política más comunitaria donde el bien común. Lo que creo más bien es que estamos asistiendo, hemos dicho antes, a una gran fragmentación partidista, a una gran polarización, precisamente porque normalmente nos enfrentan como a dos visiones muy distanciadas la una de la otra, y luego además a una visión muy identitaria pero muy individual. Es decir, muy identitario pero muy individual significa que es muy difícil sumar ese tipo de identidades tan fragmentadas. Y yo, fijaros, ha terminado la secretaria de Estado hablando sobre el tema del feminismo y del género, donde yo lo advierto fundamentalmente es en el tema del género, que era un elemento fundamental, efectivamente, y que fue fundamental en muchas de las políticas, si queréis, más avanzadas, ¿no?, leyes de cuotas, defensa de los derechos, pero que en la medida en que nosotros nos hemos fragmentado, nos hemos colocado en un determinado espacio, ¿no?, diríamos, distinto entre cada uno de nosotros, nos ha debilitado como colectivo. Lo siento, pero lo veo así. Entonces, lo que creo es que en muchas ocasiones, ¿de acuerdo?, ese autorreconocimiento tan particularizado que hacemos de dónde estamos ubicados, ya sea de clase, ya sea de acuerdo de identidad sexual, ya sea de educación, genera muchísimas disrupciones en ese proceso de generar un modelo común. Pero bueno, digo, estoy pensando en esto porque, fijaros, hay una cuestión, parecería muy fácil y no quiero perder el tiempo en contaros los datos del Latinobarómetro, que son preocupantes, ¿de acuerdo? Muy preocupantes. Fijaros, en el informe del 2021, el apoyo a la democracia en el 2010 en América Latina era del 63%, en el 2018 es del 48% y en el 2020 del 49%. Es decir, vamos a decir que prácticamente, ¿de acuerdo?, ha caído, pues, no 20 puntos, pero sí 15 puntos, 16 puntos. O sea, son muchos, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay diferencias significativas. Esto es muy interesante, porque, por ejemplo, la democracia está bastante bien valorada en algunos países, como Venezuela o como Honduras, y honestamente, ¿de acuerdo?, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Digo, precisamente cuando yo enfatizaba antes la falta de controles. O sea, algo nos está pasando. O no estamos clarificando si estamos hablando de democracia liberal, o nos está pasando algo que estamos identificando otras, digamos, prácticas como democráticas cuando no lo son. ¿De acuerdo? Hay una cosa que no quiero dejar de decir porque creo que es fundamental. Para mí es una parte de la explicación, que es el tema generacional. Los jóvenes no ven
diríamos, las instituciones como las vemos ya los más mayores, ¿de acuerdo? Yo ya estoy en una generación muy distanciada y nosotros lo vemos incluso cuando damos clase, por lo menos me pasa muchísimo, cada vez me veo más vieja, de verdad, pero no porque cumpla años, sino porque veo la distancia en la comprensión del mundo. Entonces, fijaros, en el caso de la democracia me pasa lo mismo. Entre los que tienen más de 60 años, los que apoyan la democracia, ¿de acuerdo?, son más del 65%. En los que tienen menos de 25 es el 50%. Hay mucha diferencia. Entonces, la indiferencia al gobierno pasa lo mismo. Es decir, la indiferencia es de un 31% para los que tienen menos de 25 y un 23% para los que tienen más de 60. Es decir, no solamente hay una preocupación por el funcionamiento de la democracia, sino que los jóvenes en el fondo dicen, ¿pero eso qué es? ¿Realmente es un juego? Estoy bromeando, ¿no? Pero ¿esto de la democracia es un juego o en qué consiste esto? ¿No? O sea, yo creo que es esa diríamos, distanciamiento, ni siquiera es eso mezclado con otra cosa que a mí me sorprende en la región, ¿no? Y el otro día leí un artículo sobre la paradoja, en el sentido de que si yo sigo siendo estructuralista, quiero decir que sigo pensando que las estructuras condicionan. O sea, creo que algunas condiciones de clase, por ejemplo, claramente tiene que condicionar el nivel de ingresos, la clase social, etcétera. Pero, sin embargo, no, los países que más protestas y movilizaciones sociales han tenido desde el 2020 para acá no han sido precisamente donde se ha incrementado la desigualdad. Que la desigualdad ya sé que en la región es la más importante, etcétera, etcétera. Pero no son esos, hay otra cosa más. Leyendo el otro día un informe, de acuerdo de la CEPAL, para el caso, con encuestas para el caso de Chile, me sorprendió mucho que Emmanuel Barecet, que es una socióloga chilena, decía una cosa muy interesante. Dice, hay que distinguir, una cosa es el miedo, el temor, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el odio, la violencia. Porque una cosa que se ha producido en muchas de las últimas manifestaciones es, diríamos, esas manifestaciones de odio, por decirlo así, de violencia brutal, a las que no estábamos acostumbrados, que no responden a la lógica tradicional de confrontación. Entonces, me parecía interesante porque efectivamente creo que, por ejemplo, capas medias, ¿qué tienen? Tienen miedo, ¿de acuerdo? Tienen miedo, temor a poder perder aquello que han ido consiguiendo. Pero luego, diríamos, los sectores populares en el fondo ya están hinchados, o sea, están en un punto, por decirlo así, que creo que o hacemos algo, es verdad que no hay retorno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, yo estoy francamente preocupada, porque, y vuelvo a donde comencé, fijaros, si una de las líneas estratégicas de la cooperación española siempre y europea fue el fortalecimiento institucional. Siempre. Y la gobernanza democrática. Pero yo no sé si todo el mundo ha fallado o si no hemos sido capaces de advertir, ¿de acuerdo?, qué es lo que estaba pasando, para no darnos cuenta de que muchas de las cosas que hemos propuesto no han funcionado. Y claro, ¿y por qué no han funcionado? Bueno, aquí las explicaciones volvemos a que son complejas. Desde el punto de vista político partidario, pues los viejos partidos se nos han caído a todos, se están cayendo, o sea, son castillos de naipes en este momento. Es muy difícil realmente, han perdido, solamente se han mantenido, y es cierto, los que han logrado fortalecer algún tipo de vínculo con organizaciones sociales. Digo, mis esperanzas en el PT, en ese sentido. Ojo, porque muchos de los clásicos ya, es decir, me apena hablar con mis colegas del Partido Socialista chileno. En el fondo se han sumado al gobierno porque saben gestionar, pero no porque pinten nada, lo siento, ser tan franca. La democracia cristiana, el otro día me decía una amiga, dice, yo no me cambio de partido porque ya no sé dónde ir. Dice, total, tengo 50 años ya, bueno, he sido de todos, no podía hacer nada, esto se está cayendo. O sea, la percepción de que el mundo, ¿cómo se llama la película esta de Gloria Swanson, no? En el que que pasa del cine mudo al cine hablado, y la caída de los dioses, eso o así. Bueno, pues yo tengo esa percepción, soy un poco dramática,
Pero esa percepción de que se está desmoronando una parte del mundo antiguo, ojo que a lo mejor el mundo nuevo nos sorprende y es capaz de mostrarnos cosas que no éramos capaces, ¿no?, de advertir. Pero sí que es verdad que estamos en ese proceso, ¿no?, de descomposición. Había muchas cosas de ese mundo antiguo que no eran buenas, lógicamente. Yo os he dicho, muchas de esas, diríamos, regímenes democráticos eran profundamente iliberales. Nosotros los politólogos les hemos llamado autoritarismos competitivos. O'Donnell les ha llamado democracias delegativas. Les hemos llamado de todo tipo de calificativos para intentar mostrar que no estaban funcionando como democracias de verdad, ¿de acuerdo? Que es lo que deberían ser. ¿Qué soluciones hay? Termino, porque ya si no, falto mi palabra y me voy. A ver, muchas de las soluciones, ¿de acuerdo? Fijaros que yo le estaba comentando antes a Fran, bueno, pues Idea Internacional publica en el año 2020 una especie de terapias, ¿no?, para poder de alguna forma afrontar esta especie de disolución de muchas de nuestras instituciones. Y habla de varios desafíos, de 4 desafíos en concreto. El desafío político-institucional, que lo que implica es que efectivamente las instituciones representativas clásicas, como os he dicho, los mecanismos de control no han funcionado bien, pues entonces hay que revisar todo esto con nuevas formas de participación y de consulta. De nuevo mi pesimismo habitual. Claro, anda que no nos hemos participado desde los 90. Hemos participado casi demasiado, tengo que deciros, a ver, nunca es demasiado, pero lo que trato de deciros es que no es algo nuevo, sino es algo que nosotros llevamos haciendo durante mucho tiempo en América Latina, ¿no? Esas formas de participación tienen que fortalecer la cohesión social y el diálogo social. Fijaros que una de las cosas que la Unión Europea y España también lleva de la mano de la cooperación es todo el programa de fortalecimiento de la cohesión social, ¿no? Sociedades del bienestar, por decirlo así, que se trasladan a América Latina. Claro, en América Latina cuando llegas con aquello dices, Dios mío, ¿y eso qué es? Y por mucho que la CEPAL y por mucho que otros organismos internacionales hayan explicado, realmente no hay, nunca ha habido sociedades. Es decir, quizás las únicas sociedades cohesionadas han sido Uruguay y Costa Rica. Son las únicas donde se ha advertido algún tipo de cohesión social. Históricamente digo. Ni siquiera Chile, que daba bien en los estándares, pero estaba profundamente fragmentada, ¿de acuerdo? Muy dividida. Entonces, sí, tenemos que hacer todo esto y tenemos que intentar seguir fortaleciendo los mecanismos de control y fortalecer a los partidos. Luchar contra la corrupción, que parece que ahora se nos ha quedado en un segundo plano, pero sigue siendo un problema fundamental. ¿De acuerdo? Porque, claro, no puede funcionar bien las instituciones del Estado si realmente todas están de alguna manera amparadas o sostenidas por cuestiones de corrupción. A los ciudadanos latinoamericanos les preocupa mucho la seguridad, les preocupa mucho la migración. Siguen apareciendo repetidamente, de acuerdo en las encuestas de opinión pública. Pues hay que también seguir afrontando este tipo de retos, porque claro, en el fondo lo que debe percibir un ciudadano latinoamericano es que está totalmente desamparado. Totalmente desamparado, esa es la percepción. Es que no hay nadie que de alguna manera me atienda mis necesidades porque ya no puedo esperar mucho más del Estado, porque ya no puedo... Y fijaros que no es una cuestión, por ejemplo, atención a las vacunas. El país que mejor ha respondido vacunando ha sido Chile. Pero desde luego no ese es el modelo que de alguna manera espera la sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno... Hay un desafío económico, y lo decíamos antes, pero claro, aquí de nuevo hay un problema, y es que nuestras economías están profundamente interconectadas, estamos en un proceso de globalización que no se ha destruido, todo lo contrario, ¿no? Es decir, ha adquirido otro tipo de componentes. Entonces, lo que se propone está muy bien, cambios en el modelo productivo, cambios en la estructura productiva, inserción laboral de no sé qué. Fijaros, una cosa muy interesante, después de la pandemia, es decir, el sector formal se convirtió en un reducto, ¿no?, de cierta bonanza o de cierto bienestar. ¿Por qué? Porque la pandemia se llevó una parte enorme, ¿no?, de los empleos informales, que era la gente que trabajaba en la calle, muchos de ellos mujeres, muchos jóvenes, muchísimos indígenas, muchos de ellos trabajadores que pertenecían al sector informal. Se han puesto muchísimas expectativas en temas como la digitalización, que también ha salido aquí, o el tema de la economía verde, que yo no digo que no,
pero me vais a permitir. Ahora esto sí que es personal, ¿vale? Espero que esto no se esté grabando, aunque se está transmitiendo en streaming, ¿no? Vale. Los que seáis de Santander me vais a entender. Yo soy de Soria, ¿vale? Entonces, a mí la digitalización me la trae al pairo, porque yo no puedo llamar con mi teléfono móvil, no tengo cobertura. Entonces, cuando me hablan del 5G y el 6G y el 7G, como si me hablan del 15G, que llegará, yo lo que digo, pero si no puedo llamar por teléfono. Entonces, lo que trato de decir es, fijaros, estamos todos en el mismo país, estamos todos en teoría en el mismo modelo, pero realmente hay muchísima desigualdad. Entonces, o sea, hay una gran diferencia de acceso, ¿no?, a los servicios y a los bienes públicos. Y todo eso, claro, te hace, pues si queréis, un poco incrédulo o incrédula con respecto a las bonanzas que te puede traer todo el tema de la digitalización. Lo pienso porque si nos pasa en Soria, les pasa seguramente en el Amazonas boliviano, lógicamente, al que tienes que llegar en avioneta, porque no puedes llegar de otra manera. Entonces, es decir, hay muchísimos condicionantes que hacen que todo esto, que está muy bien, pero realmente dificulta el acceso para determinadas personas. Todo el tema de la innovación, pues por supuesto. Pero la innovación no solamente puede ser, diríamos, hacer un proceso de transformación, diríamos, tecnológico, sino que también hay que mirar a saberes tradicionales cómo pueden afectar también ese proceso de innovación social. Y para eso América Latina en la región puede ofrecer muchas cosas. El tercer desafío, dice la idea internacional, es el tema de la cohesión social. Esto es cierto, pero de nuevo la cohesión social en el fondo sería reducir las desigualdades sociales en una sociedad e intentar ofrecer servicios públicos de más calidad y mayor bienestar. Pero para que eso se produzca de nuevo, tienes que tener pues políticas públicas que intenten afrontar ese tipo. Y fijaros, la región tiene un problema, para mí es un problema. Normalmente la década de los 90 y buena parte del 2000 la pasamos con políticas focalizadas para intentar reducir la pobreza y tuvieron un efecto muy positivo. Pero ahora tendría que llegar el momento de las políticas universales, pero nos pilla en unas condiciones económicas adversas. Entonces, diríamos, esa diatriba, focalización, universalidad, es una de las cuestiones que creo que más puede afectar la cohesión social, ¿de acuerdo? Y luego hay un desafío cultural, dicen, y es que, efectivamente, yo también defiendo lo público, y defiendo lo público estatal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que el Estado, en teoría, si tenemos un Estado fuerte, pues el bien común, ¿de acuerdo? Y diríamos aquellos elementos que aseguran la voluntad general y el bienestar de todos, pues seguramente estarán más afianzados. Pero creo que efectivamente los desafíos culturales que se nos están planteando son difíciles. Y en muchas ocasiones mi percepción es que en este contexto donde las redes sociales, las nuevas tecnologías están afectando tanto, ¿no?, a nosotros como individuos, pues entonces lo que veo, y lo dice Han, ¿no?, cuando dice, funcionamos como una democracia de enjambre. Es decir, no funcionamos de manera más o menos interconectada. Creemos que estamos interconectados, pero en el fondo vivimos para nosotros mismos, ¿no? No sé, bueno, como veis, y lo quiero dejar aquí para no consumir más, luego volveré, porque se me quedan muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, pues una cosa que yo veo es que estamos con muchísimo más nacionalismo que antes, ¿de acuerdo? Más patriotismo, bueno, a ver, habrá que explicarlo también y qué impacto puede tener sobre el funcionamiento de nuestras democracias. Antes no hemos mencionado una cosa y creo que lo va a comentar Natalia, que es muy, muy importante, el tema de la no existencia de organismos regionales, el debilitamiento fundamental, ¿no? Eso tiene una importancia fundamental también para las democracias. Es decir, hay muchas cuestiones que luego si queréis los comentamos y a ver si tenéis tiempo también de participar. Lo dejo aquí, ¿vale? Gracias. El crepúsculo de los dioses, sí, 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 es eso. Es muy antigua, ¿eh? Blanco y negro. Se oye ahora, ¿no? Sí.
Ok, pues buenos días a todos y todas. Un gusto estar compartiendo este rato con vosotras, estas reflexiones. Y no quería dejar primero de agradecer a los directores y codirectora del curso por la invitación. Y por supuesto también, mostrar mi agradecimiento de estar también rodeado de dos personas que aprecio intelectual y, afectivamente bastante. Creo que sin habernos coordinado, Esther, todo va a tener un hilo conductor muy, muy rico. Y te voy a explicar por qué. Yo soy optimista, por naturaleza. Entonces, no solo por eso, sino también porque... La clave generacional. Y lo digo también porque creo que nos ha venido muy bien tu contribución, porque nos das una cierta perspectiva, ¿no?, de medio largo plazo. Y yo me pensaba centrar sobre todo en analizar brevemente lo que ha sido el ciclo electoral 2021-2023. El Ecuador, mejor dicho, porque todavía no lo hemos logrado. Pero tras la elección en Colombia hemos llegado justo a esa mitad de ese ciclo electoral, y lo que he tratado es de jugar un poquito con un informe que también elaboró IDEA Internacional hace unos años, analizando lo que se denominó como el superciclo 2017-2019. En ese superciclo se concentraron 15 de las 18 elecciones presidenciales en la región, en esos 3 años, ¿no? Y ahí hubo informes, ¿no?, que destacaron unas ciertas tendencias, 15 concretamente. En mi caso, como estamos en el Ecuador, de momento he identificado 7, ¿no?, que lo que hago es tratar de comparar si hay una cierta continuidad o, sin embargo, si hay singularidades que se están vislumbrando. Y todo esto lo hago además un poco al calor de unos debates que están aflorando mucho en las últimas semanas. Quienes seguís un poco los medios seguro que estáis familiarizados, que tras la elección en Colombia hay mucho debate ahora de si hay un nuevo ciclo de izquierdas, ¿no? Y bueno, yo creo que más allá de ese componente ideológico, creo que nos toca hurgar un poquito más y ver un poco qué nos dicen los resultados de las elecciones que se han celebrado en este año y medio. Por un lado, ahí os dejo un poco, digamos, una matriz es mucho más compleja, aquí la he acortado, ¿no?, de lo que han sido los resultados en 6 de las elecciones presidenciales que se han celebrado en este año y medio. No he contado Nicaragua porque creo que hay un cierto consenso que ahí no hubo elecciones ni libres ni competitivas, y por lo tanto me he limitado solo a las elecciones en Ecuador, Perú, Chile, Honduras, Costa Rica y Colombia. Es llamativo, en primer lugar, advertir que en todos los casos en los que era posible que hubiera balotaje o segunda vuelta, se produjo, ¿vale? El único caso en el que no fue así fue Honduras, pero es que en su sistema electoral no está contemplado. Es verdad que en este caso fue con un 51% que aún así se hubiese impuesto, pero advertirlo que en el sistema electoral que permitía el balotaje, ahí se produjo. Y luego veréis que sí que se han dado en 3 de los 5 casos en los que era posible que hubiera segunda vuelta, un cambio, ¿no?, de la primera, o sea, mejor dicho, en el resultado final respecto a lo que fue el vencedor de la primera vuelta. Entonces, le decía a Esther que era complementario porque yo me voy a centrar más en la presidencial. Ahora yo creo que Natalia nos va a aportar una perspectiva parlamentaria y, por supuesto, en este año y medio además hemos tenido convención constituyente en Chile. Se ha mencionado por parte de Esther, muy interesante, el referéndum que vamos a tener en mes y medio, a ver qué resultado da, ¿no? Porque yo creo que sí que va a marcar, es como la prueba de algodón de si es factible abrir otros procesos en otros países. Ahí es significativo, si recordaréis, no hace tanto, hace menos de un año, pero Castillo cuando llegó, tímidamente, en algún momento se atrevió a decir que iba a abrir un proceso constituyente. Pero bueno, los problemas que ha tenido de gobernabilidad, incluso en su propio partido, yo creo que, hacen de ese horizonte algo bastante inviable a día de hoy. Y ni siquiera yo, que soy tan optimista, me atrevo a decir que se pueda dar en Perú. Luego, por supuesto, ha habido también legislativas en El Salvador, México, Chile y Colombia en este año y medio, y luego consultas y referéndums en México, Uruguay y el primer revocatorio que se celebró hace unos meses en México. Las 7 tendencias que he advertido por el momento es la primera de todas, y esta es quizá la más extendida en toda la bibliografía hoy en día y en todos los expertos en temas electorales. La constante en América Latina es que pierden los oficialismos y ganan las alternancias. Me vais a permitir una pequeña broma que me decía el otro día un amigo argentino y que me dijo: hay solo 2 verdades hoy en día, ganan las alternancias
y gana el que no apoya a Vargas Llosa. Y vamos, me pareció, vamos, estuvo salado. El caso es que con respecto a la 2017-2019, fue en 9 de los 12 casos cuando ganó la alternancia, y en este caso ha sido todavía más, digamos, más intenso, porque se ha dado en 6 de los 6 casos, ¿no? Una segunda tendencia que también, digamos, da una cierta continuidad respecto a lo que fue el superciclo, ¿no? Es que quienes ganan en ningún caso son los que se denominan como viejos partidos. Y eché una miradita de, digamos, cuándo se habían conformado las coaliciones y partidos que habían salido vencedores, ¿no?, en esas 6 elecciones, y ninguno tiene más de una década, ¿no? Lo que yo creo que es muy significativo y que también entronca con algo que comentaba Esther, o la profesora del campo, que es que son nuevos partidos, pero que al final necesitas cuadros. Y que es curioso como tanto en Chile o Colombia ha sido muy significativo como al final pues, las opciones vencedoras han tenido que recurrir a eso que se denominaría como viejos partidos, porque al final hay que gobernar, hay que tener esa experiencia y hay que traducirlo, ¿no?, en proyectos legislativos, en políticas públicas y, bueno, para eso no solo basta tener el conocimiento de las movilizaciones, sino que también hay que tener el conocimiento complejo del funcionamiento de las instituciones. Un tercer rasgo, y este, cuando lo ha mencionado hace un rato también del tema de las mayorías en el poder legislativo, claro, es una continuidad. No hay mayorías, ¿no?, de quienes ganan las elecciones en las presidenciales. La única excepción que he visto es el caso colombiano, ¿no? Colombia sí que se ha dado un cierto apoyo de las opciones más afines a Petro, pero en el resto es verdad que eso sigue siendo una constante. Y luego una tercera constante, pero que esta ya va modulando, y yo creo que ahí sí que es al calor del movimiento feminista que se ha dado en los últimos años en América Latina muy intenso, es que, bueno, con la asunción de Xiomara Castro hemos roto 3 años y medio, casi 4, ¿no?, de una región que no tenía ninguna presidenta, que se dice pronto, en 18 de los países de América Latina, desde 2018 que dejó sus responsabilidades Bachelet hasta Xiomara Castro, tuvimos ahí un periodo de 3 años y medio, 4 prácticamente, sin presidentas. Pero lo que sí que hemos visto en este ciclo, ¿no?, breve, en este año y medio, es cómo están surgiendo opciones de lo que yo he denominado de momento como segunda-primera línea, que tanto en el caso de Chile con Izquierda Siches como de Francia Márquez en Colombia, ¿no?, han sido elementos clave para explicar la victoria de esas opciones. Es decir, Petro sabemos que se presentó en vamos, no era la primera vez que se presentaba en Colombia, y el elemento Francia Márquez, todo el carisma que ella arrastra, ¿no?, yo creo que ha sido un elemento fundamental y que además se ha visto en la geografía electoral porque la región de donde procede ha sido un nicho de voto clave, ¿no? En el caso también de Boric con Izquierda, Boric no gana en primera vuelta y hay distintos análisis que ponen en evidencia que el factor de incorporar a Izquierda Siches, ¿no?, como esa vicepresidenta, que además en la estructura chilena no estaba tan asentada, ¿no?, y que él decide un poco darle más protagonismo, es como un elemento fundamental. Entonces, bueno, ahí, como decía, creo que se está modulando un poco y estamos viendo cómo al final ese movimiento feminista está poco a poco penetrando en las instituciones y haciéndose ver. Así que veremos si en los próximos meses y en lo que queda de ciclo se asienta. Centrándome ahora un poquito en lo que serían más las diferencias, por una es que en este año y medio lo que hemos visto mucho es esto de elecciones históricas o datos que de repente nunca se habían dado, ¿no?, en los resultados de esas 6 elecciones. Y si hacemos todos un poquito de memoria, os he puesto ahí las fotos porque ayuda un poco a que lo rememoremos. Por un lado, la victoria de Castillo, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, lo que fue muy ilustrativo de Castillo es que después de la primera vuelta ni siquiera las televisiones tenían la propia imagen de Castillo para ponerla en el recuento electoral, lo que dice mucho de que era una persona, un outsider que nadie preveía, ¿no?, y tenía pensado. Una persona que no procede de la élite limeña, ¿no?, y que por lo tanto sí que ha roto una tendencia, o ha sido una tendencia novedosa. Lo que sí que estamos viendo es que le está costando sangre, sudor y lágrimas gobernar el país y sacar adelante medidas, ¿no? Por otro lado, lo de Xiomara Castro, que ha sido la primera mujer que gobierna en Honduras. En el caso Boric ha sido el presidente más joven
con más votos en la historia de Chile, ¿no? Y había un tercer rasgo que ahora me estaba hilando, pero luego lo reviso y lo comento. Y en el caso también de Gustavo Petro en Colombia, muy significativo, pues tanto lo de tener una vicepresidenta de origen afro, como también que haya sido el presidente más votado en la historia de Colombia, ¿no? De la democracia colombiana. Un segundo rasgo peculiar, ¿no? de lo que llevamos de ciclo es también advertir que cuando se ha logrado elevar la participación, ¿no? Tanto en las primeras como en las segundas vueltas, generalmente quien ha ganado es la opción más afín a la izquierda, ¿no? Ideológicamente más apegada a la izquierda. Y eso se corrobora tanto en el caso de Costa Rica, donde se produjo una bajada de la participación muy clara, tanto en la primera como en la segunda vuelta, respecto a los comicios del superciclo anterior, y ahí no ha habido ninguna opción de izquierdas que ni siquiera pasara al balotaje, y sin embargo en los casos de Chile y de Colombia, ahí se ha visto con mucha más fuerza. Y un último aspecto sobre el que ando trabajando, y un poco de nuevo con la referencia de lo que fue las tendencias identificadas en el superciclo anterior, es la cuestión de la integridad electoral. Y ahí he advertido que en el fondo la integridad ha sido mejor de lo prevista. Y sí que es cierto que en el caso del Perú, que fue la segunda contienda electoral que se dio, hubo mucha polémica por parte de Keiko Fujimori, ¿no? Que reclamaba que había habido fraude electoral, pidió recuento y dilató un poco la toma de posesión de Castillo. Pero si hacemos todos y todas memoria, en el fondo luego en el resto de los procesos electorales todo ha ido mucho mejor de lo previsto. Pensemos en el propio caso de Petro. Hace mes y medio, 2 meses, yo recuerdo leer noticias que incluso ponían en duda la vida de Petro. O sea que la situación en Colombia era tan tensa que plantearse que una opción de izquierdas ganara, algunos decían, es que Petro ni siquiera va a llegar a eso, ¿no? No lo van a permitir. Y bueno, ha ganado y todo parece que el 7 de agosto va a tomar posesión y ocupará la Casa de Nariño. Luego, digo también mejor de lo previsto porque si pensáis tanto en el caso de Chile también como en el de Colombia, Kast, cuando perdió, enseguida reconoció el resultado y algunos decían que como venía de esa corriente neopatriótica, ¿no? Que igual podía utilizar tácticas trumpistas un poco como había hecho Keiko y que iba a dilatar, y sin embargo no, reconoció el resultado. Y si os fijáis también en Colombia, el caso de Uribe también ha sido muy significativo, como ha asumido la derrota, y Rodolfo Hernández más de lo mismo. Entonces, bueno, esto de nuevo es por arrojar un poco de optimismo. Y además lo entronco además con reflexiones que le he leído, por ejemplo, a Inerarity, ¿no? Y quizá esto es una cuestión para el debate, ¿no? Pero Inerarity dice que estamos ahora en sociedades que es verdad que con las redes sociales, ¿no? Exacerban los discursos del odio. Pero él dice que es llamativo que quizá está más presente los discursos del odio, pero lo que es la violencia como tal no se da. Entonces esto lo entronco con una cuestión que has mencionado porque decías, no hay que confundir miedo con odio. Y has hablado del odio y luego automáticamente has hablado de la violencia. ¿A qué violencia nos referimos? Porque ahí con lo de Inerarity sí que me daría juego y me llama la atención. Y luego otra cuestión, y ya un poco por ir acabando, ya que hacemos un poco como de mesa redonda, pero también un poco de discusión con lo que has mencionado, Esther. O sea, tú eres una de las personas que más ha trabajado el tema de los movimientos o de los actores evangélicos en América Latina. Entonces, si nos pudieses un poco, o sea, ¿cómo valoras la evolución que ha habido hasta ahora de esos movimientos evangélicos en América Latina? Porque yo creo que además es muy interesante cómo estos actores han ido ganando terreno. En mi caso, yo, por ejemplo, lo he analizado más también con la perspectiva de las Fuerzas Armadas, que son actores que, en el fondo, muchos gobernantes outsiders incorporan un poco frente a la desafección, ¿no? Hacia la política, los partidos, y entonces uno integra en sus gabinetes distintos segmentos que se supone que vienen de fuera y que son más representativos de sus sociedades. Entonces, si pudieses un poquito ahí completar, es cierto que, por ejemplo, en el superciclo anterior se advirtió que había un auge de los movimientos evangélicos. ¿Tú en los últimos año y medio consideras que eso ha sido así? Y lo entronco y ya, ahora sí, para cerrar, porque en mi caso, en el caso de las Fuerzas Armadas, desde un tiempo a esta parte, sobre todo en los últimos meses, y con el caso de Bolsonaro como el más paradigmático, sí que creo que se está alejando un poquito de eso. Se está alejando un poquito de eso porque ha habido algunos movimientos que él ha hecho apuestas fuertes por Fuerzas Armadas, por ejemplo, cuando puso un ministro
a cargo de la cartera de salud en plena pandemia, que no le funcionó nada, los resultados fueron devastadores y tuvo que cesarlo. Y hace muy poquitas semanas también ha tenido que cesar al que era el ministro de Minas y Energía, porque de nuevo la gestión que estaba haciendo no era operativa. Entonces, por analizar un poquito lo de esos actores, yo creo que será interesante. Y de momento lo dejaba aquí, que tampoco quiero abusar más de tiempo. Gracias. Hay que prenderlo. Hola. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenos días. La verdad que es un placer estar compartiendo esta mesa. Creo que abona la teoría de la cooperación de las relaciones América Latina y Europa, porque sacando un poco la cuenta, hace casi 10 años que he conocido a este trío y la verdad que me da mucho placer hoy estar acá, ¿no? O sea, y que abona justamente un poco una cuestión personal, digo, tanto José Antonio como Francisco son grandes analistas de la situación regional en temas de defensa y seguridad. Y siempre, desde el rol que me ha tocado, traté de impulsar y promover con experiencias y cosas que se iban viviendo en la región, sus análisis. Así que hoy me ha tocado cambiar de mi ámbito laboral. Me ha tocado cambiar el ámbito laboral, pero sigo abonando a las relaciones de América Latina y Europa. Y la verdad, contradiciendo un poco a Esther y abonando la teoría de Fran, más allá de ser argentina, que somos pesimistas por todo lo que siempre vivimos, soy optimista y creo que nada, siempre digo, tenemos que ir por esas utopías que se nos van dando, ¿no? O sea, Galeano dice, la utopía está siempre en el horizonte, ¿para qué camino 2 pasos y se aleja 10? ¿Para qué sigo? Digo, para seguir caminando, ¿no? Así que creo que por eso estamos. Mi presentación va a ser un poco más optimista, por así decirlo, y un poco contar la experiencia y lo que es la relación América Latina en cuanto a la diplomacia parlamentaria, ¿no? Que si bien es una pata más pequeña de lo que significa la relación, creo que es un buen motivo y un buen enclave para encarar las relaciones euro-latinoamericanas, teniendo en cuenta un poco lo que se planteaba a la mañana también de la falta de las reuniones de jefes de Estado que hace más de 6-7 años que no hay un diálogo entre los jefes de Estado en cuanto a las cumbres iberoamericanas. Así que creo que bueno, la diplomacia parlamentaria sirve para eso. Hoy actualmente me encuentro trabajando en el Senado de la Nación en temas de organismos internacionales y llevamos adelante ahí lo que es la relación con América Latina a través de la Asamblea Eurolat. Eurolat, digamos, es, como su nombre lo indica, es la asamblea que se da entre el Parlamento Europeo y los parlamentos regionales de América Latina. Dentro de estos parlamentos regionales se encuentra el Parlatino, el Parlacen, el Parlasur y el Parlandino, ¿no? Obviamente trabajamos en comisiones y en asambleas, no con la misma dinámica que quisiéramos tener ante el componente europeo, porque digo, no convivimos día a día todos los parlamentos latinoamericanos, pero creo que es un buen ámbito justamente para trabajar y pensar las relaciones entre ambos países. Teniendo en cuenta que, digo, por ahí no quiero ser reiterativa porque esta mañana escuchando a la Secretaria de Cooperación, a José Antonio y demás, observaba o pensaba que más allá de la perspectiva distinta que yo venía de América Latina o y de acá de Europa, la lectura y el diagnóstico creo que es un poco lo mismo, ¿no? También retomando un poco lo que
lo que planteaba Esther de la cuestión del temor y del odio, y de esta insatisfacción democrática que muchas veces se está viviendo y que aparecen nuevas fuerzas políticas que amenazan de alguna manera a la institucionalidad o le dan más debilidad a la democracia. Así que, digo, creo que tenemos que repensar una agenda en común entre ambos, buscando en este optimismo el espacio birregional y el diálogo. De hecho, bueno, dentro de Eurolat participan 150 parlamentarios, 75 del componente europeo, 75 del componente latinoamericano, y si lo ponemos a pensar, digamos, representa casi a 1.200 millones de ciudadanos de ambas regiones, y si lo tomamos el número también a un 33% de los países que actualmente son parte de las Naciones Unidas. Yo creo que tenemos una voz autorizada, digamos, y tenemos la posibilidad de influir y de colaborar en los retos que se vienen, ¿no? Porque las prioridades, digamos, que se debaten allí son justamente fortalecer los lazos entre ambas regiones y buscar agendas de trabajo comunes que se están entre los temas que se están dando actualmente, ¿no? Retomar el tema de género, que creo que salió en esta mesa y anteriormente, bueno, la lucha contra la pobreza, la promoción de la cohesión social, el tema del cambio climático, el COVID-19, la pandemia nos ha dejado, digamos, un poco descubiertos a todos, con niveles de incertidumbre, digamos, de cómo plantearnos o cómo pararnos este nuevo sistema internacional. Y sumado a esto, a esta insatisfacción de la democracia que se está traduciendo a veces en las sociedades, y que por suerte o por optimismo en América Latina se está volviendo a dar un giro en la región en cuanto a los gobiernos más de izquierda, que creo que a partir del 2015, lamentablemente, Argentina había dado el inicio del giro o del cambio que se ha dado, ¿no? Y por efecto, de alguna manera, dominó, fue dándose un cambio en toda la región. Y a propósito de algo que por ahí nos quedaba de mencionar, este cambio que se da a partir de 2015 nos ha dejado sin una representación regional como en su momento era UNASUR, ¿no? O sea, hoy el único foro que tenemos, y creo que ahí también, por eso es necesario apuntalar la relación con Europa, el único foro que nos queda es CELAC. En estos tiempos Argentina tiene la presidencia pro tempore de CELAC, ojalá podamos, digo, es un anhelo, no es no lo tomen como de quien lo dice, podamos continuar una presidencia más y compartir justamente con España por los lazos que nos usen. Mencionar cuál es el significado de CELAC, porque no todo el mundo... Ok, bueno, CELAC es la cumbre, digamos, de estados de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? O sea, es un foro regional que reúne a los distintos países. La presidencia es alterna entre todos los países que participan de América Latina. Y a diferencia de UNASUR, que sí estaba institucionalizado, CELAC funciona más como un foro regional en donde hay reuniones periódicas una vez al año entre los jefes de Estado y sus cancilleres, pero es un espacio que todavía le falta mucha institucionalidad, ¿no? A diferencia de UNASUR. Así que creo que es un buen vínculo o un buen enclave para retomar las relaciones con
las cumbres con la Unión Europea. Por lo que decía antes, ¿no? O sea, se nos ha ido UNASUR, o ha quedado como muerto en stand-by por los cambios de gobiernos que se han dado a partir del 2015 en la región, argumentando una cierta ideologización del organismo, más allá de que desde mi perspectiva fue una mala lectura de sepultar a UNASUR por ese argumento, porque UNASUR justamente se conformaba a través, o el motor de UNASUR son los 12 consejos sectoriales que lo llevaban adelante, ¿no? Y entonces creo que más allá de las diferencias de los gobiernos, los consejos funcionaban por la agenda propia que esos gobiernos le daban. Entonces, quizás hubiese sido importante que se siga, quizás con otra tónica o con otro matiz, pero que se siga y hoy no tengamos que volver para atrás, que creo que es muy difícil volver a esa institucionalización que se había dado en la región y que era súper importante hasta bueno, tanto José Antonio como Francisco lo pueden evidenciar, hasta la sintonía que se ha dado más allá de las diferencias de gobierno que había, ¿no? O sea, en Colombia había gobiernos de derecha y sin embargo podían cohabitar con la Brasil de Dilma, con la Argentina de Kirchner y demás, ¿no? O con el Ecuador de Correa. Creo que eso es algo que nos debemos. Así que otra de las cosas que he notado y que por ahí me había planteado, por ahí la exposición quedó un poco, la fui cambiando dado que de la charla de esta mañana con la secretaria Pilar, es que sigamos teniendo el foco, digamos, y abonando esta relación un poco por lo que decía Pilar esta mañana. Creo que más allá del crecimiento de China en la región, y me reía con los ejemplos no me reía, pero son muy gráficos con el ejemplo que daba en el estadio de Senegal y demás, está haciendo eso China en toda América Latina. No, es imposible, seríamos ciegos si no lo vemos. Inclusive hay muchos proyectos de infraestructura en la Argentina. Y nosotros también en América Latina, la siempre influencia de Estados Unidos por la pertenencia y la cercanía, ¿no? O sea, pero creo que con Europa y con España, no porque estar hoy aquí, tenemos varios factores, idiosincrasias, afinidades, que de alguna manera nos hacen necesario volver a estrechar lazos, volver a pensar nuevas agendas de trabajo con los cambios que se vienen dando y que del lugar que nos toque, ya sea desde los ámbitos académicos o desde los pequeños, hoy José Antonio nombraba lo de Erasmus, que no se ha podido dar todavía eso, pero creo que sería una buena idea empezar a trabajar justamente para volver a fortalecer la relación Unión Europea-América Latina y acabar o no acabar con este mundo, con esta lógica de Guerra Fría de Estados Unidos, China y Rusia, sino que nosotros también, que a veces somos los olvidados, pensar un mundo mucho más, no tan bipolar, sino mucho más multipolar, ¿no? O sea, con un poco más de variedad. Y que creo que ese es el desafío que tenemos de cara a lo que se plantea en el curso que es el nuevo contrato social, ¿no? Que tanto estamos hablando ante este panorama de democracias, podríamos decir, fatigadas o cansadas, y qué se puede hacer para eso. Así que yo digo,
no me quiero extender demasiado, digo, fui tomando notas y demás de lo que se fue diciendo esta mañana y prefiero abrir el debate como para que conversemos y hagamos una mesa redonda. Así que desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Esther quería hacer un breve comentario de reacción a las dos intervenciones antes de abrir el espacio ya a vuestras preguntas y comentarios. Bueno, voy a ser muy breve y así preguntáis o comentáis. 4 cuestiones chiquitinas, ¿vale? Una es el tema de la violencia. ¿A qué violencia me refiero? Ha habido violencia por todas partes. Ha habido violencia en las movilizaciones y ha habido violencia en la respuesta por parte del Estado. Entonces, ha habido mucha violencia. La violencia puede ser intrínseca de la política, vamos a decirlo así. Históricamente lo ha sido. Y en ocasiones la violencia ha permitido, de acuerdo, una ruptura y instaurar, de acuerdo, pues una democracia. Pero clarísimamente, en ese nuevo contrato, si estamos hablando de eso, pues lógicamente hay que intentar erradicar esas prácticas por ambas partes. Es peor todavía la violencia estatal, sin ninguna duda, ¿no? Porque el Estado, al fin y al cabo, es el que garantiza nuestra seguridad. Si el Estado, en última instancia, es el que nos ataca, por decirlo así, pues a mí me parece muy grave. La segunda cuestión es el tema de las Fuerzas Armadas. Claro, yo no estoy hablando de una vuelta de los militares o de las dictaduras, no. Pero sí que estoy diciendo que hay algunas cuestiones que están, diríamos, entre las prioridades de los ciudadanos, ¿no? Como es el tema de la seguridad. Por ejemplo, volviendo a Chile, una de las cuestiones que ahora mismo les preocupa muchísimo es la creciente inseguridad ciudadana. Fijaros que eso ha tenido una subida en la valoración positiva con respecto a Carabineros importantísima. Tradicionalmente se había visto muy bien a Carabineros. Cuando llegó la corrupción en Carabineros, de repente se produjo una caída en la visión, ¿no?, que se tenía por parte de la institución. Y ahora de repente de nuevo vuelve a haber un ascenso en la valoración positiva. ¿Por qué? Porque se identifica que Carabineros tiene que ver con es la salvaguardia de la seguridad. O el tema de la migración, por ejemplo, y de la correspondiente inseguridad que se puede producir. Por ejemplo, la migración venezolana en la región, sobre todo porque algunos países no habían sido receptores de migración, pues les ha colocado en una situación de nuevo Chile. No sabía qué hacer. Realmente no ha habido política, ¿no?, con respecto a estos procesos migratorios. Otros países han sido tradicionalmente receptores de migración. No digo con esto que tengan políticas, pero simplemente lo tienen asumido y forma parte un poco de su idiosincrasia casi. La tercera cuestión era el tema de los evangélicos. Efectivamente es muy interesante. No se advierte desde el punto de vista de los liderazgos en este último ciclo una presencia evangélica, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que no estén ahí. Esa es mi opinión. ¿Y a qué me refiero? Primero, me refiero a que tienen un peso conservador muy potente. Es decir, parte de los votos de los sectores conservadores y de los liderazgos conservadores vienen de movimientos evangélicos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que ellos den el salto a tener liderazgos políticos propios. Esto no es tan frecuente, ni ha sido tan frecuente, ni han sido tan exitosos. Y además no les importa negociar con unos u otros. Si en el fondo, es decir, te negocian con Andrés Manuel López Obrador, igual que te negocian con Bolsonaro. O sea, no hay ahí tampoco una diferenciación. Simplemente hay unos objetivos que pueden ser compartidos en algún punto. Y en ese sentido se puede producir el apoyo. En algunos países, por ejemplo, pues en Chile, que hubo como una especie en las anteriores elecciones, como una especie de resurgir por primera vez del evangelismo, parece que ha dado marcha atrás. Porque además es una sociedad, yo diría, profundamente secularizada. Profundamente secularizada. Pero sin embargo, en el caso centroamericano, la presencia evangélica no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado. Entonces, ahí vamos a tener que ver el peso que van a tener a nivel regional dependiendo de los países. En el caso de Brasil hay que verlo. O sea, vamos a tener una oportunidad grandiosa para ver efectivamente si van a tener capacidad o no de presionar, ¿de acuerdo?, en las próximas elecciones presidenciales. Porque tienen una importancia son muy importantes. Entonces vamos a ver cómo se movilizan. Por eso digo, ¿por qué los evangélicos pueden ser necesarios?
porque muchos de estos liderazgos neopopulistas no tienen basamentos en organizaciones sociales, no cuentan con esa, diríamos, movilización social por abajo, no esas mareas, vamos a utilizar un término, y sin embargo los sectores evangélicos sí tienen esas mareas, ¿no? Y luego, fijaros, hay una cosa muy interesante, en el fondo son unos posmodernos, por mucho que sean conservadores, son muy identitarios. O sea, claro, por eso os digo, ojo con la posmodernidad, que también nos trae esto, ¿eh? Es decir, de nuevo, no son unos, diríamos, ellos están en, Dios te va a salvar, yo además te voy a apoyar y tú en tu identidad pues vas a encontrar en mí un consuelo máximo. No sé si me estoy explicando, es decir, no es una visión, no es arcaico, o sea, no pensemos que son arcaicos, ¿de acuerdo? Estamos en otro modelo mucho más avanzado de cómo atender a determinado tipo de necesidades sociales. O sea, yo, de nuevo, desde mi visión estructuralista, creo que el evangelismo viene a dar es una respuesta social a problemas que no se están dando desde la institucionalidad. Entonces la gente necesita ese tipo de acompañamiento y por eso tienen tanto predicamento en algunas sociedades. Bueno, y luego la última, ya, y lanzo más provocación. Claro, de nuevo en este ideal, diríamos, global, a favor de, comillas, bien común, ¿no? Solidaridad de los pueblos y salud global y todo global, yo lo que veo es el resurgimiento de mucho nacionalismo. Mucho nacionalismo que tiene que ver con, bueno, pues tengo que ofrecer soluciones locales, territorializadas a determinados grupos que yo los tengo asentados en un determinado territorio. Entonces, yo no digo que no, es que no lo sé, o sea, no sabría plantearos, yo casi te devolvería a ti una pregunta. Es decir, me da la impresión de que el multilateralismo que existió en algún momento ya no es el foco. Y en ese momento, o sea, ahora mismo lo que creo es que, fijaros, lo que estoy pensando, ese reforzamiento institucional, ese reforzamiento de los estados nacionales, ha reforzado también esa identidad nacionalista, ¿no? Y a mí eso me preocupa porque, a ver, y termino con esto, ¿eh? Es una barbaridad, pero lo pienso sinceramente. A nosotros los españoles nos costó mucho sentirnos europeos. Y yo creo que ha habido dos cuestiones fundamentales en que nosotros nos sintamos ahora más europeos. Uno, clarísimamente, para las generaciones más jóvenes son los Erasmus. Clarísimamente, la movilidad. Tú mandas a tu hijo, a tu hija a estudiar en cualquier país europeo y ya no vuelve a ser el españolito que salió de aquí. Vuelve distinto. ¿De acuerdo? O sea, y de alguna manera, pues, se socializa en otras formas de, bueno, pues de ver la vida, de ver el mundo. A lo mejor no quiere volver, también os lo digo, porque lógicamente se vive de otra manera. Bueno, la segunda cuestión es la cantidad de fondos económicos que recibimos. Y no nos vamos a negar. O sea, yo creo que para mí, y sobre todo para la gente común y corriente, dijo, uff, esto de estar en Europa es un chollo. ¿Cuántos fondos hemos recibido? ¿Cuántas carreteras han hecho? ¿Cuántos planes de desarrollo regional se ha hecho, por ejemplo, en Cantabria o en Castilla y León o con base a los fondos europeos? Ahora, todo proceso, es decir, son incentivos, por decirlo así. Todo proceso de integración necesita de incentivos. ¿Por qué? Pues porque tendemos diríamos naturalmente a un cierto localismo, ¿no? Qué bien se vive aquí, qué bien estoy en mi pueblo. Ya os he dicho ya antes de dónde soy. Entonces, en el fondo, diríamos, si queremos pensar en esos nuevos patrones de relacionamiento, tenemos que generar incentivos. Si aquellos a los que vamos a acudir no tienen esos incentivos porque si hemos reducido significativamente la cooperación, porque además, y es la realidad, porque además en muchos casos somos competencia en algunos de los, diríamos, de los mercados, porque además resulta que hay más o menos afinidad o sintonía política en ocasiones, esa es otra cuestión fundamental, pues entonces es muy difícil generar ese tipo de convivencia, ¿no? de identidad compartida. No seamos hasta cierto punto naif si nos pasa dentro de la Unión Europea, entre los recién llegados y los países que estaban ahí, y la posición que tenemos con los problemas no es la misma.
Y la percepción que tenemos incluso del problema no es la misma, ¿no? Del problema que tenemos ahora entre las manos. Entonces, por eso digo que es todos esos mecanismos de conexión y de conectividad y de solidaridad, pues hay que seguir reforzándolos, porque si no, realmente es muy difícil que todos generemos o formemos parte, ¿no?, de ese ideal comunitario compartido. Y ya me callo. Algunas cosas, Esther, por alusiones no directas. A ver, no es el lugar, pero bueno, simplemente apuntar que yo coincido con la tesis que has planteado, ¿no? Está en distintos trabajos, de que efectivamente estamos en un momento de crisis del multilateralismo y de resurgir del nacionalismo. Y en particular, la tesis que con algún otro colega pues, hemos venido defendiendo es que estamos en un momento de crisis de globalización y en el ámbito político, ¿no? Una de las consecuencias de esa crisis de la globalización, que es estructural, es la emergencia de liderazgos ultranacionalistas de extrema derecha. Incluso hemos acuñado una categoría que es ultraderecha neopatriota para también diferenciarnos de Cas Mudde y su derecha populista radical, ¿no? Que es otra concepción, prestando más atención justamente a los elementos sistémicos, estructurales, globales, ¿no? Más que la dimensión nacional. Así que coincido con esto. Hice una alusión al principio justamente a la coyuntura, a esa coyuntura crítica en la que los escenarios futuros están abiertos y pueden decantarse en un sentido o en otro en función de la correlación de fuerzas, de la acción colectiva, de las coaliciones de actores. Y no está ni mucho menos establecido de antemano, ¿no?, que las fuerzas progresistas vayan a tener éxito. También pueden tener las reaccionarias. Ha habido otras coyunturas históricas en otros momentos de la historia y han sido esos actores reaccionarios los que en un momento dado, ¿no? Antes has hecho alusión indirectamente a una frase muy conocida de Gramsci, ¿no? Cuando la he visto parafraseada, ¿no?, dentro de tu texto, ¿no? De crisis es cuando lo viejo no ha muerto, lo nuevo no ha nacido y en ese interregno emergen los monstruos, ¿no? Esa en realidad, la precisión erudita es que es una versión popularizada de la frase original de los cuadernos de Karcher del año 30, que no es exactamente así, ¿no? Pero bueno, lo que me quedo es con el concepto de interregno, ¿no? Y la idea de interregno, que es una idea que Gramsci acuña en los años 30, yo creo que es una categoría muy válida para hablar de lo que está ocurriendo ahora. En términos, cuidado, la coyuntura crítica es más el COVID, la guerra de Ucrania son coyunturas críticas, la crisis de la globalización es el interregno, es más estructural, digamos, ¿no? Eso por decirlo así rápido. Entonces, claro, en ese momento de interregno, digamos, es en el que justamente esos nuevos pactos sociales, esas nuevas estructuras sociales, políticas, no se han terminado de conformar, ni siquiera las vislumbramos. Son momentos muy fluidos, ¿no? En parte, en nuestro análisis, el resurgir, el retorno a la geopolítica, ¿no?, es la expresión de esto, ¿no? Geopolítica impulsada, entre otras cosas, por nacionalismos que impugnan el orden internacional establecido, ¿no? Putin es el gran impugnador, creíamos que era China, ¿no? Es Putin, que va a la guerra directamente y, utiliza una expresión argentina, patea el tablero de una forma radical. Cuidado, eso será para discutir en otro momento. Probablemente su plan original no era ese. Era una operación rápida, 72 horas, operación militar especial, cae, colapsa el gobierno de Kiev, las fuerzas armadas ucranianas se desploman, los europeos, a los que tenemos bien sujetos por el gas, no adoptan sanciones muy significativas, Estados Unidos está en declive y tampoco pasa nada. Probablemente eso fue lo que lo que Putin le contó a Xi Jinping el 4 de febrero, ¿no?, cuando se prometieron ambos una cooperación sin límites, China y Rusia, ¿no? Probablemente no le dijo que iba a ir una guerra al barro de una guerra de desgaste de meses, ¿no?, que iba a alterar todo, ¿no?, porque probablemente no era lo que tenía previsto. Pero esa es la impugnación. Así que coincido básicamente con esa tesis. Y dos puntos muy breves que se han mencionado, ¿no?, respecto a la cuestión de las percepciones sobre Europa. Sí, pero también hay que recordar siempre en esto un dato. Desde el año 86, ¿no?, que se produce la incorporación de España a la Unión Europea, el año 92 con Maastricht, el año 86 es también el año del reforzamiento de los fondos estructurales. Esto es muy importante. Desde ese momento hasta finales de los 90, España recibe unas transferencias de la Unión Europea que equivalen a entre 1,5 y 2 puntos del PIB anual. No está mal. Pero cuando España llega a la transición, ¿no?, llega con una carga fiscal prácticamente análoga a la que tiene América Latina en este momento en promedio.
Y resultado, en el contexto de la transición, en fin, pactos de la Moncloa, toda una serie de elementos, y el incentivo, sin duda, de Europa también, pero nosotros elevamos la presión fiscal en España, y además de manera relativamente progresiva, en torno a 1% del PIB al año. Acumulen eso durante 15 años. Claro, pasamos del 18-20% de presión fiscal a tener el 35, 36, 38. Todavía estamos por debajo del nivel de la OCDE. Pero quiero decir con esto que sin desmedro, o sea, sin poner en cuestión los fondos europeos, que fueron muy importantes, pero además exigían fondos de contrapartida, pero el gran esfuerzo lo hicimos nosotros, con unas reformas fiscales, ¿no? Y con una movilización de recursos internos que no tenía precedente prácticamente en nuestra historia. Y eso en modo alguno contradice tu argumento, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo al lado también para tenerlo presente. Y la última cuestión que has mencionado respecto a los incentivos, ¿no? Adelanto algo de lo que voy a tratar en la ponencia del jueves, creo que es cuando me toca, sobre el Pacto Verde en su dimensión interior y exterior. El Pacto Verde, sobre todo, tiene una dimensión financiera. Quiere dejar atrás una globalización tardía, altamente financiarizada, donde los capitales han estado en el circuito eminentemente especulativo, y quiere reorientar esos capitales privados con el liderazgo del capital público, quiere reorientarlos a la inversión, en la generación de un nuevo círculo virtuoso de inversión, creación de empleo, y a través de la creación de empleo, de incorporación de las clases medias, de las clases bajas, con salarios decentes, no solamente a la producción, sino también al consumo y a una participación mayor en la renta. Y quiere reequilibrar la distribución de rentas entre rentas de capital y rentas del trabajo. Este es el objetivo. Eso quiere hacerlo internamente en la Unión Europea y quiere hacerlo externamente. Y utilizando los fondos de cooperación, que en muchos casos son reducidos, ¿no?, como mecanismo para apalancar inversión privada en la transición energética, en la transición verde. Si no logramos esas dos cosas, no solamente el Pacto Verde está muerto, sino que sobre todo va a ser muy difícil, ¿no?, que el Pacto Verde dé paso a un nuevo contrato social. Porque el Pacto Verde tiene que ser parte de ese nuevo contrato social, ¿cómo? No solamente mediante la visión clásica de redistribución o predistribución por vía fiscal, de gasto público, de políticas públicas, sino sobre todo a través de la incorporación a empleos de calidad, a trabajo decente con retribuciones adecuadas, especialmente para los jóvenes, en nuevas colocaciones, en nuevos empleos. Por ejemplo, la revolución verde que tenemos pendiente en este país, instalar paneles solares en todos nuestros tejados, ¿no? Esto es intensivo en empleo. Quizás lo es menos la instalación de los aerogeneradores, pero esto es intensivo en empleo. Son miles de empleos los que se pueden crear si logramos desencadenar la revolución solar que está pendiente, eliminando trabas burocráticas y realmente orientando el capital a la inversión en ese cambio energético. Esta manera de reincorporar a todos esos sectores es lo que subyace al Pacto Verde y también lo que subyace a las propuestas de la economía de Biden. Quizás con el matiz de que Biden tiene 2 años para hacerlo, porque vienen las midterms, o ha tenido 2 años para hacerlo, porque vienen las midterms y las luego presidenciales, y Biden está teniendo muchas dificultades porque hay un senador, Manchin, que le está tirando por tierra todas las propuestas, un demócrata que está defendiendo el carbón de Virginia, ¿no?, que le está tirando todas las propuestas, facilitando que vuelva Trump y vuelvan los trumpistas. Por eso no tenemos mucho tiempo, hay menos, en Europa tampoco mucho. Ahora la guerra de Ucrania reduce aún más los tiempos y los márgenes políticos para hacer esto, pero en movilizar esos enormes recursos privados a que generen inversión y empleo en vez de estar en colocaciones especulativas, es decir, si no desfinanciarizamos esta globalización tardía y generamos ese nuevo ciclo, olvídese usted, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Pero bueno, estas son algunas de las claves, tanto internamente en la Unión Europea como en nuestra acción exterior. Bueno, espero con eso haber también respondido a tu intervención. Pero también para algunas preguntas y comentarios. A ver, por favor, ahí, y luego el compañero a tu lado. Sí. Bueno, soy David San Juan, de la Oficina de Proyectos Europeos de Gobierno de Cantabria. Yo quería hacer a los tres, pero bueno, ha sido súper interesante porque además habéis concatenado todo y echa en falta, en la última parte lo has dicho, Esther, esa dimensión territorial, esa cohesión territorial, sobre todo en América Latina, que es verdad que los procesos descentralizados
están perdidos de la mano de Dios. Bueno, Uruguay ahora tiene un proceso cuando hablas también de la cohesión social en Uruguay, bueno, una cosa es Montevideo, la capital, y otra cosa es el interior. Entonces, cuando uno mira las tasas de aprobación de los presidentes, que Bukele es el que más, con 86%, y bueno, su situación con las criptomonedas y con China también, pero que generalmente la mayoría de presidentes tiene una tasa de aprobación muy, muy baja. Sin embargo, su proceso de consecución, de conseguir salir elegido presidente y un apoyo, no tanto de adhesión, sino de rechazo al otro candidato o candidata, me gustaría saber, y con este nuevo proceso también de ola progresista, ¿cuáles son las perspectivas de la propia estabilización de las presidencias? Es decir, que no muchos de ellos tienen miedo o no se consigue terminar el mandato por la presión social y también, digamos, por esa desafección de promesas incumplidas. La segunda cuestión es que es verdad, si uno mira la tipología de Castillo, incluso de Rodolfo en Colombia, vienen de zonas del interior, de desafección, digamos, a la urbe metropolitana. Entonces también que viene en coalición con esa cooperación territorial y ese proceso de centralización. ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo, por vuestra parte de la academia, es decir, cuáles creéis que pueden ser las vías para poder trabajar un poco más en el fortalecimiento no solo de las urbes, de las capitales, sino también de las regiones? Y la tercera, a Natalia, porque me parece súper interesante la labor del Senado, pero en esa consecución del Parlasur y también, digamos, esa salida que no ha estado el presidente Bolsonaro en la última reunión del Mercosur, y la propuesta de Uruguay de firmar un tratado de libre comercio con China fuera del Mercosur, ¿cuáles son las perspectivas desde la parte argentina? Porque además habéis apostado de cierta manera por intentar, también criticando internamente un poco la situación de las dos presidencias del Mercosur, y en este caso de la cooperación española, de la SEGIF y de la Organización de Estados Americanos de Educación, un poquitín vuestra perspectiva, digamos, de qué rol pueden jugar la SEGIF y las instituciones que están desde aquí, desde España, desde Madrid, hacia América Latina. Perdón, son muchas preguntas, pero... Sí, si os parece, damos la palabra al compañero y agrupamos las respuestas. Tengo que pedir brevedad, ¿no? Porque sí, no, sí, no muy de breve. tiempo. Yo soy Marcos, soy estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos y soy también de Soria, como la profesora del campo. Mi pregunta va dirigida hacia la profesora del campo, que ha mencionado que el miedo o el temor eran emociones políticas, en cierto modo, que calaban en los estratos medios de la sociedad, y que, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones sociales pues era la seguridad ciudadana. Y yo me pregunto, ¿no es en cierto modo incompatible o contradictorio desarrollar el concepto de democracia que nos decía con el incentivo a las instituciones o los servicios públicos con este miedo que tiene la ciudadanía hacia la manera en la que el Estado afronta una de sus funciones esenciales, como es la seguridad en este caso? Por favor. Yo rapidísimamente. Empiezo por el Soriano. Es incompatible, o sea, hasta cierto punto es incompatible en el sentido de que si tú tienes mucho miedo y sientes mucha desconfianza hacia las instituciones, pues lógicamente la democracia es muy débil, ¿no? Tendrá poco apoyo y seguramente pues veremos o asistiremos seguramente a una caída, ¿no?, de ese régimen democrático. Ahora, siempre, yo diría, siempre tenemos miedo. Porque en el fondo el miedo es lo que nos espera en el futuro. Como no sabemos qué es lo que nos va a pasar en el futuro, pues toda persona, toda nuestra proyección vital, en el fondo tiene que tener algo de miedo. No odio, por ejemplo, pero sí un cierto temor a qué nos va a deparar el futuro. Entiendo que, por eso fíjate que en cierto sentido yo decía, ¿por qué más clases medias que sectores populares? Bueno, porque el sector popular lo tiene todo perdido, mientras que aquellos que han alcanzado algunos niveles, resulta que de repente la coyuntura les puede perjudicar. Entonces, en ese sentido siempre hay un temor. Y muy brevemente también el tema de, no sé qué va a pasar con los presidencialismos en la región. Ahora, si queréis, hacemos una porra. Castillo tiene 2 telediarios. Pero por una sencilla razón, porque el nivel de oposición política que tiene en las instituciones y en la calle, que esto es muy interesante, es muy grande. ¿Se merece todo esto? Pues eso no lo sabría decir. Lo que creo es que realmente hay muchas cuestiones, ¿no?, que se han planteado en ese liderazgo que no se han logrado. Ojo, que creo que la solución no es el fujimorismo, eso está enterrado también. Creo que hay que seguir avanzando y encontrar otra respuesta. Otros lo tienen difícil también, ¿eh? O sea, volvemos a lo mismo. Petro no lo tiene fácil. Y realmente, y además todo el mundo te lo está diciendo, ojo, que es que hay un porcentaje muy alto de votación, ojo, es que
pudo haberse dado, fue la gran participación lo que permitió realmente la victoria, y luego además yo creo que lo tiene claro porque no es un novato, lleva mucho tiempo en esto y sabe un poco cómo se mueven las cosas. Entonces yo creo que tiene que negociar. Está claro que va a sentarse a negociar con el sector uribista, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera, bueno, pues algo se podrá hacer. En los otros casos no sé decirte. Hablaba antes de Natalia, me voy a meter en el modelo, pero Argentina lo tiene difícil también. O sea, ahora mismo estamos en una situación económica muy difícil. Bukele, me has mencionado Bukele, y con eso cierro. El Salvador está a punto de caer en default, pero ya, o sea, de caerse sistemáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, en realidad el problema lo han tenido Arena y el Frente. Es decir, el problema lo tienen los dos partidos tradicionales que se han estado repartiendo el poder y no han sido capaces de generar una institucionalidad. Bukele, a ver, se mostró como un relativamente buen gestor de la ciudad de San Salvador, un buen manejo de redes, eso es impresionante, y una movilización entre los jóvenes brutal. Ahora, honestamente, creo que es un modelo absolutamente personalista. Tiene mucha aceptación, pero eso se va, ya te digo yo que se va a derretir, porque realmente la coyuntura es mucho más compleja. Entonces, bueno, realmente lo tienen difícil. Los países centroamericanos en este momento lo tienen muy difícil. O sea, están todos en una coyuntura complicada. El director, como habéis visto, se ha tenido que ausentar por motivos de fuerza mayor. Vamos a ser muy breves para tratar de cerrar en tiempo e irnos a comer. Por mi parte, yo solo voy a completar una cosa brevísima, porque me ha parecido muy interesante la cuestión que planteabas del tema de la descentralización, ¿no? Y de lo de las brechas. Y desde la perspectiva de la perspectiva de este año y medio electoral que hemos visto, sí que es interesante como en esos liderazgos que mencionaba antes, feministas que están irrumpiendo, no solo de mujeres, sino mujeres feministas, también yo creo que se incorpora el componente de brecha capitales versus regiones periféricas. Y si os fijáis, en el caso de Izquierda Sitges, que procede de una región del norte de Chile, hubo una, entre la primera y la segunda vuelta se movilizaron muchísimo desde allí. Y luego una cosa que me resultó muy curiosa en el caso de Francia Márquez, y como decía antes, que procede de la región de Pacífico, que fue un nicho de voto clave para la elección de Petro, es que a veces en los últimos tiempos yo creo que cuando pensamos en campañas electorales está muy de moda ahora el tema de redes sociales, Cambridge Analytica, pero visto desde la perspectiva de esas regiones periféricas que quedan lejos de Bogotá, ¿no? y de las grandes urbes, revisaba distintos artículos que ponían en valor que se habilitaron motocicletas, transporte para ir a los colegios electorales. O sea, una cuestión mucho más artesanal y que está lejos de esa segmentación del voto vía redes sociales y que, por otro lado, es imprescindible para lograr esos resultados históricos que se han alcanzado en materia de participación en los comicios, ¿no? Tanto en el caso de Chile como Colombia, de forma clarísima, y que, como decía antes también, son los que explican al final que se decantara hacia ahí la elección. Y le dejo a Natalia, creo que si puedes recordar simplemente porque no había quedado clara la pregunta del todo para Natalia y la responde. ¿La seguí? Ah, ok. Bueno, un poco la perspectiva, vuelvo a ser optimista, más allá de la mirada hacia el Mercosur, ¿no? O sea, más allá de las asimetrías, más allá de lo que ha pasado en la última cumbre respecto a la ausencia de Bolsonaro, creo que tenemos que seguir apostando, digo, y creo que el Mercosur lo que le falta es un poco de conciencia política, más allá que sabemos que las diferencias económicas existen y que son muchas, creo que tenemos que ir por eso, ¿no? Por la sensibilidad política y por por apostar a hacer más fuerte el bloque, que creo que con el tema del COVID y la pandemia se vislumbró en la región la necesidad y la falta de un organismo regional como en su momento había sido UNASUR o como lo puede haber sido Mercosur, para tratar, porque todos los países de alguna manera trataron el tema a su modo.
lo mismo para negociar el tema de las vacunas. Digo, que por suerte en Argentina, más allá de todos los que nos tocó o nos afectó la pandemia, el tema de las vacunas se resolvió muy bien, pero creo que no es lo mismo la fuerza, digamos, que hubiese tenido una negociación en bloque, estoy hablando del Mercosur, como podría haber sido UNASUR. Y creo que ahí también hay una diferencia que lo podemos seguir debatiendo y charlando después, que es muy grande. El Mercosur tiene una impronta netamente económica, lamentablemente, y no ha saltado a ese compromiso político que sí UNASUR, con lo poco que duró, sí lo tuvo. O sea, más allá de las coincidencias o del buen contexto, del viento de cola que supuso los gobiernos populares en ese momento. ¿Sí? Cualquier cosa seguimos hablando, no sé si abrimos para una pregunta más o nos vamos a... Vamos fatal de tiempo, tenemos muy poquito tiempo para comer y yo creo que como es el primer día estamos con muchas ganas y nos estamos yendo. Nos vemos aquí en menos de hora y media. A las 3:30 estamos aquí para la ponencia del alto representante Josep Borrell. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta dentro de un rato.